Hola, buen día. Mi nombre es José Alfredo La Cruz Pérez y yo les voy a exponer lo que es la tesis 46-2015 de la décima época correspondiente al amparo en revisión 704-2014, publicado por la primera sala en el libro 19 en junio del 2015, tomo 1, página 447. Dicha sentencia fue realizada por el ministro proponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Dicho amparo en revisión fue promulgado el 18 de marzo del 2015 por mayoría de 4 votos de los ministros Arturo Saldívar, José Ramón Cosío, quien formuló un voto concurrente, la ministra Olga Sánchez Cordero y pues por supuesto el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ellos fueron pues los votos necesarios para que esta sentencia pudiera ser publicada. Muy bien, pues ¿de qué trata? En general, esta sentencia empieza pues con el título de libertad configurativa del legislador está limitada por los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación que opera de manera transversal. Mayormente conocida la tenemos como matrimonio entre personas del mismo sexo, no existe razón de índole constitucional para no reconocerlo. En otro lado, matrimonio, la ley de cualquier entidad federativa que por un lado considere que la finalidad de aquel es la procreación y o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional. Muy bien. Esta jurisprudencia esta sentencia ya es algo vieja, ya tenemos 5 años con su promulgación. Y es algo relevante porque después de varias actualizaciones en cuanto a derechos humanos que hemos tenido, faltaba todavía una verdadera coherencia entre lo que la Constitución amparaba como lo que son los derechos humanos a realmente que las leyes estatales puedan congeniar este texto constitucional. Además que pues también hemos visto que en la misma Constitución existe esa dualidad de criterios en cuanto a los derechos humanos. Asimismo, como en cuanto al principio del control de convencionalidad, su obligatoriedad de poderlo aplicar, que de hecho en esta sentencia lo señala porque en aquel momento, aunque son 5 años de diferencia nada más, no había sido correctamente aplicado. Porque sí, vemos, en aquel momento no existía como tal el reconocimiento del matrimonio igualitario. Entonces, uno de los motivos por los cuales esto tiene la relevancia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo conozca es exactamente ese sobrecimiento y no haber aplicado correctamente el principio de control de convencionalidad ex oficio por parte del juez de distrito. Porque vemos que fue bueno, se lo voy a contar. Vamos a empezar a contárselos. Esta sentencia nace en Colima. Bueno, todo este procedimiento nace en Colima a través de que una persona solicita el amparo indirecto allá en Colima y reclama una norma autoaplicativa. Bueno, varias normas.
En cuanto a ello, podemos señalar que él quiere impugnar lo que es el decreto número 142-145 que reforma el artículo 147 de la Constitución de Colima, así como también 116 artículos del Código Civil y 12 artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. En específico, ¿qué es lo que habla este artículo 147 de la Constitución de Colima? Menciona específicamente a quienes corresponde el matrimonio, que me voy a permitir citar. Dejen encontrar mis anotaciones. Muy bien. Las relaciones conyugales se establecen por medio de un contrato civil entre dos personas con la finalidad de formar una familia, establecer un hogar común con voluntad de permanencia para procurarse y ayudar mutuamente en su vida. Aquí vamos a la parte crucial. En el Estado existen dos tipos de relaciones conyugales. Primero, matrimonio es aquel que se celebra entre un solo hombre y una sola mujer. Y 2. Enlace conyugal es aquel que se celebra entre dos personas del mismo sexo. A quienes celebren una relación conyugal se les denominará indistintamente cónyuges, consortes, esposos o casados. La ley reglamentará las relaciones conyugales. Muy bien, vemos que parece ser una reforma, un decreto que reforma coherentemente en cuanto al matrimonio igualitario. Sin embargo, coincido con la Suprema Corte que esta menciona que a pesar de que se trata de incluir, pero aún así no incluyes en su totalidad y determinas una segregación, a pesar de que tratas de agregar, terminas haciendo diferentes pero iguales. O sea, lo que se solicita, lo que se quiere es que se les llame matrimonio, tanto a las parejas heterosexuales como a las personas homosexuales. Entonces, el Estado de Colima, al excluir las personas homosexuales y crearle su propio apartado, estás haciendo una segregación de una pequeña parte de la comunidad mexicana, de la población mexicana, que aquí vemos que el artículo 1 constitucional está señalando esa protección contra la no discriminación por tantas cosas que tenemos. Tanto así, una de estas es la no discriminación por la orientación de género. Asimismo, encontramos en el artículo 4 constitucional en cuanto al derecho de formar una familia. Que aquí, se lo estás otorgando, pero estás segregando de una manera indirecta porque no estás otorgando como tal esa denominación de matrimonio a las parejas del mismo sexo. Por lo que regresamos al tema. Esto que trataba de impugnar esta persona, este susodicho, este quejoso, es en cuanto a eso, en cuanto al matrimonio igualitario, porque también además del matrimonio igualitario los estaba segregando en cuanto a poder formar una familia en la adopción homoparental. Por lo que vemos que a pesar de esta reforma, sigue habiendo una incongruencia en el artículo 1 constitucional y 4 constitucional, que no hay esta verdadera convergencia entre la ley local y la ley y nuestro texto constitucional. Muy bien, ¿qué vamos después? Esta persona este quejoso alega que esta reforma, con el simple hecho de entrar en vigor, ya le está afectando. ¿Por qué? Porque él explica en su demanda que él es una persona homosexual. Entonces es una declaración tácita, totalmente. Entonces, él menciona que esta es una norma autoaplicativa, porque este decreto, al momento de entrar en vigencia, le está ocasionando un menoscabo por el motivo
de ser parte de esta comunidad gay. Sin embargo, el juez de distrito sobresee el asunto porque él menciona que él no tiene el interés jurídico para poder acudir a solicitar la protección en cuanto a esto. Porque según el juez de distrito, dice que es una norma heteroaplicativa, que necesariamente se necesita que se le vulnere un derecho para que éste pueda acudir. Sin embargo, vemos que esta es una ley que segrega. Esta es una ley que estigma una discriminación que ha existido con mucho tiempo antes. La Suprema Corte hacía una comparación en cuanto a lo que existía en el estado de Sonora, la prohibición de no poderse casar con personas de ascendencia china. Entonces, aquí vemos algo parecido. La Suprema Corte ya había tenido un criterio anteriormente en el cual mencionaba que todas aquellas leyes que provoquen una estigmatización en cuanto a la norma se tiene que cambiar. Además de esto, tenemos que mencionar el interés. El interés que mencionaba el juez de distrito, él mencionaba un interés jurídico en cuanto a una norma heteroaplicativa. Sin embargo, vemos que esta ley, este decreto reformaba una segregación que seguía estigmatizando un sector de la población, que a pesar de que la mayoría es de orientación heterosexual, la Constitución protege todas las orientaciones. No tienes que segregar, tienes que proteger, tienes que incluir. Entonces, por esta situación vemos que es una norma autoaplicativa y vemos que tiene un interés legítimo para poder acudir a solicitar el amparo y la protección de la federación. Entonces, es correcto esta opinión que decía la Suprema Corte en cuanto al interés legítimo que tiene este quejoso para poder haber acudido al juicio. Además vemos que no nada más la Suprema Corte menciona en cuanto a una distinción del interés jurídico y legítimo, también hace la distinción en cuanto a lo que es el interés legítimo y el interés simple, para que el juez de distrito le pueda quedar claro lo que estaba cometiendo. Además que el juez de distrito no había hecho función del principio de convencionalidad ex officio, que a pesar de que la Constitución como tal en su artículo 1 señala la no discriminación y en su artículo 4 constitucional maneja lo que es la igualdad entre personas y el derecho a una familia, también mencionamos que la protección a la no discriminación por orientación de género, por preferencias sexuales, también ha venido siendo protegida por los órganos internacionales. Tenemos aquí esta protección de estos derechos humanos. Entonces, sabemos que los tribunales mexicanos deben de hacer uso del principio de convencionalidad cuando no haya una suficiente protección o una suficiente interpretación en cuanto al texto constitucional, cuando se quede algo corto. Entonces menciona que el juez de distrito se fue totalmente a un lado. Él únicamente se fue a determinar su interés legítimo y su interés jurídico, que para él era una norma heteroaplicativa. Sin embargo, vemos que la norma era completamente autoaplicativa porque sabemos, como he mencionado, y como mencionó el ministro Ortiz Mena, es una norma que estaba causando un daño con el simple hecho de entrar en vigencia, porque estigmatizaba todavía más a las personas homosexuales por esta segregación, esta diferencia entre matrimonio y una unión conyugal.
¿Por qué estar segregando y por qué no estar incluyendo totalmente en un matrimonio de que el matrimonio es una figura jurídica entre dos personas que quieren crear una familia simple? Y de hecho así fue como lo mencionamos en un principio, como lo dictaminó la Suprema Corte al principio de su tesis. Pues lo que mencionábamos, un consenso mayoritario heterosexual no puede excluir los derechos a otras personas como ciudadanos, porque de esta manera estarías diciendo que las personas homosexuales tienen un segundo grado de derechos que las personas heterosexuales. Estarías diciendo que aquí los heterosexuales, aquí los homosexuales. Entonces estamos en un nivel de... Entonces las personas heteros valen más que los homosexuales. Regresamos a una comparación que hacían la discriminación racial que existía en Estados Unidos, de que había baños para blancos y baños para negros, para personas de color negro. Entonces, esto era igual, algo parecido en cuanto, ¿por qué estás dictaminando algo en cuanto a una mayoría? Que sabemos que todas las personas somos iguales, como lo dice el artículo 1 constitucional. Además, que también se violó lo que es el principio pro persona por no haber visto en cuanto a lo que el verdadero alegato que estaba dando el quejoso, que era esta violación de su derecho a poder tener una familia, que estaba siendo discriminado en tener otro nombre que es el matrimonio, porque como tal estaban determinando que el matrimonio es la finalidad de procrear. Entonces, ¿por qué lo estás agregando? Y todavía, ¿por qué crear esa determinación tan exacta de esto? Pues vemos que también la Suprema Corte establece que efectivamente es una norma autoaplicativa y no heteroaplicativa. Vemos que algunas leyes crean estereotipos. Algunas leyes crean estereotipos y estas leyes deben de ser arrancadas desde la raíz, porque lo que queremos es una ley que incluya, no que excluya. Como veíamos en esta ley, su reforma era más que excluyente. Muy bien. Vemos también, tomé algunas anotaciones y quería ver cuáles eran las ideas que ya había comentado y ya llevaba la mayoría para también cumplir el tiempo. Finalmente vemos que estas leyes de Colima, promulgaban un discurso de odio por esta segregación. Entonces lo que pretendía la Suprema Corte es declararlas inconstitucionales por este discurso de odio. Que como había mencionado antes, la mayoría hacía un consenso, se hizo un consenso y estaba segregando a una parte de una población. Pero vemos que hay una libertad de expresión que no debe de incluir un discurso de odio. Debes de incluir, esto es lo que estamos hablando. No debe de contener una ley un lenguaje discriminatorio, porque ¿dónde quedaría esa protección a toda tu población? Finalmente, la Suprema Corte dice que no cabe una mera interpretación a estas leyes, de decir de que el legislador trató de decir tal. No, simplemente sabemos que hubo una real violencia a la igualdad entre personas y a la no discriminación, por lo cual la Suprema Corte dictaminó que todas las leyes estatales que tengan que ver con el matrimonio, que determinen que la relación de matrimonio es únicamente entre hombre y mujer y que es con el fin de procrear, es totalmente inconstitucional. Además de que en Colima se estableció de esa manera por esta sentencia, abarca
a todas las demás legislaciones. Entonces, de esa manera podemos concluir este tema, que la Suprema Corte determinaba ese asunto en cuanto al discurso de odio, de no discriminación, en cuanto a determinar que el interés legítimo predomina por una vulneración no material, porque es una ley que estigmatiza lo que esta persona ya ha venido viviendo anteriormente. Además, es una situación que ha sido vulnerada a lo largo de los años. Entonces, menciona que hay un verdadero interés legítimo en poder solicitar la protección de la Federación. De mi parte es todo. Muchas gracias.